¿Cómo están ustedes? Hoy, en esta entrevista a fondo, quiero llevar a ustedes a un personaje, a una autoridad, a un referente importantísimo en el desarrollo de Valparaíso y la región. Él es un hombre joven, pero tiene a su cargo la dirección, la gerencia, el mando en lo que antiguamente la gente llamaba el Puerto de Valparaíso, la antigua empresa portuaria, hoy EPB. Para mí es un gusto poder conversar y llevar a su casa una entrevista a Franco Gandolfo Costa. ¿Cómo está, don Franco? Muy bien, Rodrigo, mucho gusto que nos haya invitado y un saludo también a todos los auditores y auditoras y telespectadores hoy. Eh, bueno, la gente fundamentalmente identifica a Valparaíso como un puerto. O sea, en, eh, en Francia, por ejemplo, hay una canción, no sé si usted la conoce, Nous irons a Valparaíso, que cantaban los marinos franceses a fines del siglo XIX y que representan la importancia que tuvo y que tiene antes del Canal de Panamá, era probablemente tremenda, pero todavía la tiene Valparaíso relacionado con la actividad. ¿Cómo está el puerto de Valparaíso hoy día? ¿Cómo siente usted que está el puerto de Valparaíso? Mira, yo les hago una muy buena pregunta porque el puerto de Valparaíso hoy día es un puerto eh, con mucha actividad. Hoy Valparaíso es capaz de movilizar el 33% de la carga general de la región, entendiéndose que el resto del volumen de carga de la zona central del país lo moviliza el puerto de San Antonio. Ese 33% representa un volumen muy significativo para el mercado de los contenedores, tanto contenedores secos como refrigerados, que son el volumen mayor que movilizan los puertos de la zona central del país hoy día, y también un volumen muy significativo en lo que dice relación con la carga fraccionada, la fruta, el fierro, el cobre, los vehículos. Por ejemplo, para que usted sepa, el 80% del fierro de importación que ingresa a nuestro país lo hace por el puerto de Valparaíso. Y el otro mercado muy importante que hoy existe en nuestra ciudad puerto es el mercado de los cruceros. Valparaíso también compatibiliza el uso de su infraestructura con el mundo de los cruceros, las naves que traen a gran cantidad de personas que visitan no solamente Valparaíso por sus grandes atractivos patrimoniales y turísticos, sino también el resto de las ciudades de la región, Viña del Mar, Casablanca y Los Vinos, y son naves que en ese caso particular también van a visitar otros puertos de nuestro país, porque algunas de ellas están dando la vuelta al mundo, porque otras están visitando y en camino a la Antártida. Entonces, estos mercados hacen que Valparaíso, desde lo portuario y entendiendo lo portuario como todos esos mundos, esté hoy con gran volumen y con gran cantidad de actividad. Yo tengo una especial relación y afección con el puerto, la actividad portuaria aduanera. Usted no lo sabe, yo fui funcionario del servicio de aduana cuando estaba terminando la universidad y después que egresé al principio. Después trabajé con los agentes de aduana, secretario ejecutivo de la Cámara Aduanera. Y el desarrollo de esa época hasta ahora es tremendo. El nivel de movimiento y el nivel en términos de dinero y de volumen de lo que se mueve hoy día en los puertos de la región es tremendamente grande e importante para el país. Pero han salido muchas voces de alarma relacionado con el impacto, lo que puede suceder con la inversión china en Perú. ¿Cómo siente usted que esto es una amenaza? ¿Cómo lo afecta? ¿Cuál es la visión que tiene usted como gerente del puerto del Paraíso? Mira, el comercio exterior de nuestro país, respecto del cual el 67% del PIB se mueve por la zona central del país en términos de importación y exportación, y en particular por los puertos, como le dije antes, de Valparaíso y San Antonio, responde a la economía de Chile. Eso significa que un volumen importante de nuestra balanza, que en general está equilibrada, se mueve entre el 50 y algo y el 40 y algo en términos de importación y exportación, pero es que está equilibrada.
Entonces, un porcentaje muy importante es lo que como país producimos para exportar y el resto de esos volúmenes es aquello que consumimos y por lo tanto importamos. Entonces, los puertos de nuestro país viven de la economía del país. Si nuestro país crece, van a crecer los volúmenes que movilizan los puertos. Entonces, el desarrollo que está teniendo nuestro país, hermano y vecino Perú, en términos particulares, el desarrollo, por ejemplo, del puerto de Chancay, es un puerto que va a venir primero a descongestionar al puerto de Callao, que tiene volúmenes muy significativos, un volumen y una logística terrestre muy compleja, y por lo tanto es la propia economía del Perú, que es un país que está creciendo a tasas muy importantes en minería, en otras industrias, en carga hortofrutícola, por ejemplo, es lo que creo debe preocuparnos, más que del lado del volumen de carga portuaria que vaya a mover eh, el país Perú. Entonces, nosotros no le tenemos temor desde el lado portuario al desarrollo del Perú en términos portuarios. Sí creemos que nuestro país tiene el desafío de seguir creciendo para movilizar a través de sus puertos mayores volúmenes de carga. Y allí el desafío de los puertos es desarrollar más infraestructura, porque ahí sí tenemos un gran tema que resolver, porque los volúmenes de carga pueden crecer y no vamos a llegar a tiempo con volúmenes mayores de infraestructura, por ejemplo, en el caso particular de Valparaíso y la conversación que se ha dado desde hace muchos años en términos de cómo crece. Ahora, Entonces, sobre eso mismo, Franco, eh, ¿por qué se ha demorado tanto? ¿Por qué, por qué se ha demorado tanto a una cosa que aparentemente es necesaria, es real, es una inversión que hay que hacer y, y, y que usted viene empujando hace largo tiempo, que es el crecimiento, y que ahora se ha dado una nueva holgura, digamos, de aquí hasta fin de año? ¿Cómo nos puede explicar usted eso? bueno, mire, yo creo que para nadie es un misterio que la conversación de Valparaíso en términos de cómo crecer, cuándo crecer y cuánto crecer es una conversación que lleva más de 15 años. ¿Ya? Y yo diría que la complejidad que enfrentan esos desarrollos tiene que ver también con, uno, la evolución de nuestra sociedad en términos de la complejidad de desarrollar infraestructura en centros urbanos, por ejemplo, y esa conversación que es muy compleja de cómo una ciudad como Valparaíso, que en su esencia, y cuando usted le pregunta a los porteños si Valparaíso quiere y desea seguir siendo puerto, la mayoría de los porteños, y para eso hemos hecho no solamente una encuesta o estudio, sino mucha conversación y mucho diálogo con las familias de Valparaíso, todos queremos que Valparaíso siga siendo puerto. Pero cuando usted pregunta cómo queremos que sea ese puerto y cómo queremos que se desarrolle ese borde costero de la ciudad, allí aparece una cuestión que han vivido todos los puertos y las ciudades puertos que se han desarrollado en el mundo, que es eh, la dificultad de poner de acuerdo a las distintas voces, las distintas vocaciones, y ponernos de acuerdo en una única iniciativa respecto de cómo desarrollamos este borde costero y cómo desarrollamos y duplicamos las capacidades de Valparaíso en términos portuarios. Y esa conversación ha sido muy extensa. Esa conversación se traduce también en lo que hoy día se discute en Chile como la complejidad de los trámites ambientales y la famosa permisología. Entonces, el modelo que ha adoptado Valparaíso, recogiendo esa complejidad, recogiendo la imposibilidad de desarrollar proyectos en el tiempo, es un modelo que busca cambiar la forma de hacer las cosas y generar certidumbre. Entonces, ¿qué hicimos? Abordamos un extenso proceso de diálogo. Ese proceso de diálogo que tuvo componentes ciudadanas y también de conversaciones institucionales dio como resultado lo que hemos denominado el Acuerdo por Valparaíso, que lo que hace el Acuerdo por el Paraíso es reflejar justamente esta voluntad mayoritaria. ¿Cómo se va a desarrollar el puerto? ¿Cómo miramos el borde costero de la ciudad en términos más amplios? Y miramos los 11 kilómetros de borde costero urbano que tiene Valparaíso, y ahí nosotros comprometemos a armar un plan estratégico de zona costera. Y tercero, se reflejó en el Acuerdo por el Paraíso la voluntad positiva y una expectativa muy amplia que existe en torno a qué?
los puertos dejen mayor cantidad de recursos económicos en las ciudades y que además las ciudades y los gobiernos regionales tengan participación en las decisiones. Cuestión que no depende de lo que pueda hacer una empresa portuaria estatal como la nuestra, pero sí busca que se unen voluntades y se lleven esas voluntades al plano legislativo donde tienen que estar para efectos de finalmente alinear intereses. Porque si el puerto moviliza más carga, va a generar más bienestar en todos los sentidos que eso tiene. Mayor cantidad de empleo, mayor cantidad de actividad directa, indirecta, inducida en la ciudad, mayor turismo, etcétera. Entonces, todo eso hay que, en los tiempos actuales, porque yo creo que los contextos son muy importantes y en la complejidad que viven hoy día los países, la sociedad y en particular nuestra ciudad del Valparaíso, trabajarlo de una forma distinta y para eso ha sido muy importante el Acuerdo por Valparaíso, que nos da a nosotros una hoja de ruta que hoy día estamos cumpliendo de manera fehaciente. ¿Mm? Desde 1981, cuando en el gobierno militar se empezó a hablar y a trabajar el tema de los puertos, hasta la fecha, ninguna de las modificaciones o de las formas de trabajar del Estado en relación al gran puerto del Estado que era y sigue siendo principalmente, digamos, Valparaíso y San Antonio, pero estamos refiriéndonos a Valparaíso. No había un cambio, una modificación nunca de la estructura, porque por ejemplo, usted que es un hombre viajado, Mateo, cuando va al puerto de Nueva Jersey, la relación de puerto-ciudad es que la municipalidad, el alcalde, digamos, parte del directorio de la empresa propiamente tal, hay un desarrollo, como en muchos países. Pero aquí hay una disociación del Estado en aquello. Entonces, eso hace que la relación puerto-ciudad sea, no sea lo amigablemente necesaria y que inclusive se piense, se discute o se visualice por parte del municipio en forma distinta por no ser. ¿Cree que por ahí tendría que ver cómo poder hacer una cosa más amistosa, digamos, crear una amistocracia futura entre puertos y ciudad? Tal cual usted lo dice, pues. Hay países del mundo que han evolucionado y han avanzado en esa materia, y hay experiencias comparadas que son interesantes, que uno podría replicar cuidando las realidades propias de nuestra sociedad chilena, ¿cierto? Y de nuestra legislación, pero que son modelos virtuosos, donde existe participación en las decisiones, existe mayor cantidad de alineación en términos de los recursos que genera una actividad. Entonces, justamente el Acuerdo por Valparaíso estableció eso como un norte. eh, ¿Y por qué lo establece? Recuerde que el Acuerdo por Valparaíso es un documento y un acuerdo de voluntades que suscriben el gobierno regional, el municipio, la empresa portuaria y una cantidad muy importante de actores ciudadanos e institucionales, los senadores de la región, organizaciones ciudadanas, del turismo, gremiales, universidades, y se me pueden quedar algunas afuera, pero son muchas representaciones. Y la gracia que eso tiene, aparte de la representación, es que también recogió un elemento en esa dimensión que se está trabajando desde el Ministerio de Transporte, que está recogiendo los casi 30 años que ya tiene la ley que modernizó a la empresa portuaria de Chile, que es aquella que vincula a las empresas portuarias estatales, como lo es Empresa Portuaria Valparaíso, a efectos de actualizarla, incorporar mejoras para la realidad que vivimos hoy. Y dentro de uno de los capítulos está la relación entre los puertos y las ciudades, donde se abordan esos mismos elementos. Entonces, nosotros creemos que, y eso es una iniciativa que desde el Ministerio de Transporte, por supuesto mandatado por la Presidencia de la República, en algún momento se va a transformar en un proyecto de ley. Eso es lo que hay que hacer, actualizar, modernizar y recogiendo las mejores experiencias en esa dimensión. Hay otras que tienen que ver con el ámbito logístico y otras materias, por supuesto, pero recoger esos elementos para que el puerto y la ciudad se desarrollen de forma armónica, que es similar a lo que usted menciona como amistocracia distinta. Ahora, el futuro, digamos, de que la gente piensa
realmente, como usted lo nombró cariñosamente, pero que es el tema de la permisología para poder desarrollarse y crecer. Eh, ¿Cómo siente usted que eso está frenando y está demorando el crecimiento en infraestructura del puerto? O sea, creo que eso es una materia que está a la vista. Nosotros somos una empresa del Estado que se somete, como cualquier institución privada en Chile, a toda la normativa que se requiera a efectos de desarrollo de un proyecto. Entonces, yo de manera objetiva puedo decirle que el trámite ambiental de uno de los proyectos del puerto que hoy día está en desarrollo, a la fecha de hoy ya lleva más de 10 años en tramitación. ¿Y por qué lleva 10 años? Primero, porque demoró 5 años en obtener su resolución de calificación ambiental. Segundo, porque esa resolución de calificación ambiental fue discutida primero en comité de ministros, después en tribunales ambientales y después en Corte Suprema, y eso dio origen a que en una dimensión de ese proyecto se retrotrajera la resolución de calificación ambiental. Entonces, eh, eso hace que el trámite sea muy largo, muy extenso, muy complejo. Entonces, el país hoy día está, y esto es un ejemplo desde el lado portuario, pero si usted lo lleva a otras industrias, viven exactamente los mismos elementos. Entonces, el país hoy día está discutiendo mejoras que generen mayores certidumbre, participaciones, y eso por eso vuelvo sobre el Acuerdo por Valparaíso. El Acuerdo por Valparaíso lo que hace es, recogiendo toda esta experiencia, todas estas complejidades, sin existir aún ningún cambio normativo en estas materias, por ejemplo, adelantarse. ¿Y adelantarse a qué? A dialogar, a generar consensos y en base a esos consensos avanzar. Eso no resuelve todos los temas, por supuesto, pero ¿qué permite? Que ahora, cuando volvemos a tramitar ambientalmente una iniciativa, hayamos tenido procesos de participación y ciertos acuerdos vinculantes, porque nosotros lo hemos hecho vinculantes por voluntad propia, digamos, respecto de cómo vamos a emprender o reemprender el desarrollo de Valparaíso. Como le digo, esto no obsta que tenemos que seguir tramitando ambientalmente sobre la normativa que existe o que exista a futuro. Y por lo tanto, lo que tiene que resolver el Estado, y no le corresponde a una empresa portuaria, es que las reclamaciones, por ejemplo, sobre los proyectos no sean recursivas y puedan hacerse infinitas. Ese tipo de cosas son las que están generando complejidad y extendiendo innecesariamente los trámites. Eso no significa que no sea buena ni positiva la participación, es muy positiva, si el punto es que eso no sea utilizado de mala forma. Recientemente un personero que no me acuerdo bien, pero lo leí, lo dejé anotado que algún día conversaba con usted, se lo iba a preguntar. Dijo que realmente el Estado debería cambiar la- el modelo creo que fue Aldo Ney, el modelo de los puertos, en el sentido de que la existencia de una multiplicidad de empresas distintas o por lo menos regionalmente, no concurría al mejor desarrollo de los recursos y que quizás sería útil pensar en una fusión, en una creación de una gran empresa única, no varias sociedades o menos sociedades de las que hay. Esa es la visión que tiene usted. No, no, a ver, no le voy a dar una visión respecto de eso. Yo le diría, cualquiera sea la estructura que define el Estado para que se gestionen las empresas portuarias de una región, yo creo que tiene que también hacerse cargo de la realidad específica que vive la ciudad en la que se encuentra. ¿Y a qué me refiero? La realidad de Valparaíso, para el ejemplo que usted recoge, es bien distinta a la realidad, al estado de desarrollo, de madurez, que en particular puede tener en este caso San Antonio o Quintero, si fuera el caso también mirado desde el Estado. Entonces, hoy día las complejidades que enfrentan, desde lo técnico primero, los desarrollos portuarios y logísticos, la realidad de Valparaíso en lo técnico, en lo laboral, en la realidad de los mismos agentes de aduana, del sistema portuario Valparaíso es una, y desde lo operativo hay que hacerse cargo de ella, y hay que conocer eso operativo local. En la componente ciudadana,
también son realidades distintas, en la componente ambiental vinculada a los medios humanos. Entonces, cualquiera sea la estructura que se dé el Estado, debe buscar la eficiencia desde todo punto de vista, muy de acuerdo, pero también, y las sinergias, por supuesto, pero también tiene que buscar responder a las realidades. Yo soy un funcionario de una empresa portuaria estatal, local, y esa es la mirada que nosotros le imponemos a esto desde el rol que jugamos. Y ojalá, si hay cambios, que esos cambios pueden ser muy positivos siempre, sean bien implementados en nuestro juicio y recojan estos elementos. Durante largo tiempo, en el país y por supuesto el puerto, el desarrollo del comercio exterior, no, no tuvo la oleada de delincuencia que hay hoy día en el mundo y en Chile. El concepto de este eh, tráfico de droga, el asalto de las personas, y en eso no están ajenos los camiones que sacan o traen mercadería al puerto de Valparaíso. Es un fenómeno complejo. ¿No han pensado ustedes en estas leyes del uso de la fuerza, hablar con los parlamentarios? ¿Hay una idea sobre crear una policía portuaria, esa red que pueda ayudar a dar mayor seguridad a los exteriores o a la cercanía de los accesos para los transportistas? Miren, eh, el tema global de seguridad en los sistemas portuarios y en el comercio exterior, porque yo creo que también va mucho a eso, Mm. como usted bien dice, es muy complejo. Y en ese sentido yo le diría además que el puerto de Valparaíso viene trabajando desde hace más de 15 años en mejorar elementos que dicen relación, primero, con recogiendo la tecnología, tener una mejor coordinación a través del sistema de información entre la diversidad de actores. Eso con un sentido de eficiencia para que el flujo físico, que es decir, un camión circulando por el sistema portuario y circulando mirado eso desde el origen, desde que el camión sale de una planta para embarcar un contenedor o sale desde un punto de origen a buscar un contenedor u otro tipo de carga, tenga la mayor eficiencia posible. Pero la otra dimensión que tiene ello también dice relación con la seguridad. Justamente cuando usted es capaz de trazar, generar trazabilidad sobre un vehículo, pero ese vehículo tiene un chofer, ese vehículo tiene una unidad de carga, ese vehículo tiene características específicas. Entonces, y ese vehículo tiene que ser conocido desde el origen hasta el destino. Respecto de ello, Valparaíso, con la implementación del Camino a la Pólvora, de la zona de extensión de apoyo logístico y toda la tecnología que hay detrás de eso, ha avanzado mucho y es capaz de disponer muy buena información para que las distintas policías que tienen que hacer investigación, que tienen que hacer perfilamiento de seguridad y que tienen que en forma instantánea también y perseguir delitos que puedan haber de intrusión u otros, tenga esos antecedentes. Entonces, yo creo que el sistema portuario del Paraíso tiene muy buena tecnología, buena coordinación entre los actores, y eso se demuestra justamente en elementos como los que usted plantea, vulneraciones muy pocas. Eh, Delitos fuera del recinto portuario, pero en el sistema portuario que incluye Camino a la Pólvora y también lo que ocurre en Placilla Curauma, entendiendo ese radio como el radio portuario de Valparaíso más inmediato, también son bastante controlados. Ahora, elementos que profundicen esa mejora de coordinación, tecnología para mayor implementación de seguridad en lo que es investigación y otro, yo creo que todavía el camino es infinito, el delito organizado avanza muy rápido y muy fuertemente, entonces el sistema portuario y las policías se ven continuamente desafiados a ello. Eh, Hay otros países que han evolucionado en mejores sistemas de coordinación entre las policías. Nosotros en Chile tenemos a la autoridad marítima cumpliendo un rol, a la autoridad aduanera cumpliendo un rol en materia de fiscalización y también de esto, investigación en materias delictivas, ¿verdad? A Carabineros de Chile cuando sale fuera de los recintos, a la Policía de Investigaciones de Chile,
que tiene brigadas portuarias. Entonces, la coordinación entre esos actores todavía sigue siendo un desafío. No soy experto en materias de seguridad como para decir si la mejor solución es crear una policía específica o si la mejor solución es mejorar los niveles de coordinación entre estos diversos actores que tienen muchas y disponen muchas herramientas todos los días para investigar origen a destino, porque al final, por ejemplo, cuando se habla del camión Scanner en un sistema portuario, que ustedes lo han visto en prensa y tal, el camión Scanner cumple un rol muy importante, pero que va y es capaz de atacar una fracción de la carga, porque porcentualmente muy baja, para encontrar algo instantáneamente o a través de procesos de perfilamiento que ha hecho aduana. Pero el sistema portuario y logístico no puede basar su seguridad en una herramienta como esa. El investigar de dónde salió una carga, cuál es el perfilamiento y el encontrar el origen, porque los puertos son un nodo de ese delito donde se está produciendo en el tráfico o contrabando o como se llame lo que está ocurriendo afuera o adentro de nuestro país, ese es el gran sentido a efectos de desbaratar organizaciones, no encontrar problemas puntuales de alguien que ya cometió el ilícito. Entonces, yo creo que el desafío es muy grande. Hoy día la seguridad es muy compleja y los puertos son nodos que movilizan gran cantidad de volumen de carga y por lo tanto están muy expuestos a ello. Entonces, en lo particular, Valparaíso ha avanzado mucho, pero tiene un camino muy extenso todavía que recorrer junto a nuestro país, pues, en estas materias de seguridad. Muchas gracias, Franco Gandolfo, gerente general de PB del puerto de Valparaíso. Terminar una, una pregunta cortita, pero muy importante. Es decir, ¿cuál es su sensación, su visión de este proceso en que usted está embarcado, que lleva bastante tiempo y que debería, para todo el mundo, sería lo lógico, lograr crear las condiciones o lograr que se pusiera en marcha los proyectos de infraestructura? Mire, nuestra sensación es muy positiva porque hemos ido avanzando en los pasos que debemos dar. Eh, por un lado, hicimos ingreso a fines del año 2024 de una consulta al Tribunal de Defensa de Libre Competencia que establece las bases de cómo se va a licitar la nueva concesión portuaria que tiene que hacerse responsable de la ampliación portuaria del Paraíso. Y ese es un hito que generamos el año pasado, por lo tanto ya está lanzado cuál es el próximo proceso de licitación que debería emprender Valparaíso. Una ruta de avance, el PDLC ha ido cumpliendo los hitos que a ellos le corresponden, el 21 de febrero pasado hubo aporte de antecedentes en esa materia y por lo tanto estamos caminando. ¿Cuál va a ser la nueva concesión portuaria? Que tiene que estar lista, operando el 1 de enero del 2030. Esa es nuestra fecha límite. Dos, cuáles son los proyectos que tienen que desarrollarse y las tramitaciones ambientales y de todo tipo que tienen que existir resueltas para que ese nuevo concesionario ingrese a Valparaíso y parta también, además de operando, construyendo las obras. Entonces, estamos avanzando además en los trámites ambientales de los proyectos que están contenidos en el Acuerdo por Valparaíso. El proyecto denominado Sitio Costanera, que está avanzando porque ya está en tramitación ambiental, los proyectos del nuevo muelle crucero, la explanada de San Mateo y los 120 metros de extensión del Frente 123, que son la otra componente necesaria para duplicar las capacidades de Valparaíso en términos de infraestructura portuaria, están avanzando en ingeniería y línea de base ambiental y deberían entrar a trámite ambiental el próximo año 2026. Entonces, segundo elemento que está caminando y que es parte de los compromisos del Acuerdo por el Paraíso. Estamos avanzando también en una cuestión que a veces se nos dice, oiga, pero ¿usted por qué se involucra en esto que es más urbano? Estamos avanzando en definir el plan estratégico de zona costera de los 11 kilómetros de la ciudad del Paraíso. Nos involucramos en lo urbano, no solo porque lo suscribimos como acuerdo en el Acuerdo por el Paraíso, sino porque la discusión portuaria y de borde costero tiene que ver con cómo una ciudad como Valparaíso hace un uso equilibrado de su borde costero y se demuestra que ese borde costero
permite que quepa un puerto, permite que quepa la actividad universitaria, la patrimonial, la turística de acceso al borde costero, y que no se centre la discusión en estos 2 kilómetros que administra una empresa portuaria, sino en los 11 kilómetros, y que ese borde costero se transforme entonces también en un motor Ok, de desarrollo mucho más potente para la ciudad. Entonces, nosotros somos optimistas, estamos avanzando, nos gustaría que muchos actores se fueran sumando a este avance como lo han hecho hasta ahora, y muchos más, pero aportando antecedentes, aportando visiones, pero ojalá aportándolas desde un lado lo más constructivo posible, que eso es un desafío también en nuestra sociedad actual, en términos de que yo veo que Valparaíso es como un paño que muchas personas quieren mucho, que lo están tirando cada uno de sus visiones, pero cuando se nos raje este paño, no nos va a quedar Valparaíso. Entonces yo veo ok, acá una oportunidad para que la ciudad, desde su puerto, pero también desde la diversidad de vocaciones que tiene Valparaíso, se siga desarrollando y vuelva a prosperar, vuelva a brillar. Eso es una oportunidad desde lo portuario, así que somos optimistas. ok. Muchas gracias, Franco Gandolfo, gerente de BP. Esperemos que en una próxima entrevista que podamos tener, conversemos de varias cosas que quedan en el medio de esto, el tema del acceso, los accesos ferroviarios, de los caminos, de una serie de cosas que son fundamentales en los puertos y que en Valparaíso en general están bastante obsoletos o complejos. Gusto tenerlo aquí, don Frank. Muchas gracias a ustedes y encantados de conversar hoy y en cualquier otra oportunidad con ustedes. Ok, muchas gracias. Y usted que lo ve, él es un hombre joven, pero tiene sobre su espalda la dirección de una de las, quizás, de las emblemáticas de la antigua, la más antigua que queda funcionando desde ese Valparaíso, que a usted le gusta, que a mí me gusta y que ojalá siga creciendo. Él es el gerente del puerto de Valparaíso. Están ustedes muy bien.